distancia, ¿no, Luis? Como cada miércoles, ahora cambiamos la modalidad a distancia por las cuestiones de pandemia y que nos tenemos que alejar un poquito, ¿no? Así es, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y como ven, tenemos una invitada de lujo y otra vez invitado internacional, ¿eh? Vamos a hacer puros invitados internacionales este 2021 casi. Sí, vamos a tratar de traerles gente interesante que hable de foto, que nos presente proyectos muy interesantes. Y con nosotros está la gran Sara Gómez. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el No, espacio. gracias a ti por aceptar esta invitación y esta charla y que nos cuentes un poquito más de tu último proyecto, ¿no? El que ya está impreso y el libro, ahora sí que lo que más nos gusta a los fotógrafos, ¿no? Ver nuestras piezas ya finales sobre ya sea cualquier soporte, ¿no? Muro, libro, exposición, lo que vaya saliendo del proyecto, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Em, pues sí, el recetario para la memoria se imprimió en agosto. Em, mm, Fue como a contratiempo porque en principio queríamos sacarlo para el Día de las Madres, que es el 10 de mayo, pero con el mundo virus pues tuvimos que postergar. Y, pues no sé si tienen preguntas o quieren que cuente así como... Sí, la principal pregunta, Sara, digo, esto va dirigido para nuestros estudiantes. ¿Cómo es que un fotógrafo inicia para crear un proyecto como de esta magnitud, ¿no? O sea, ¿cuál es tu primer paso? ¿Cómo decides hablar sobre esto en específico? ¿Y cómo es tu primer acercamiento, ¿no? Porque muchas veces como estudiantes o ya como fotógrafos, a veces nos cuesta un poco de trabajo decidir cómo iniciar un proyecto, ¿no? Sabemos que queremos hablar de algo, pero no sabemos bien cómo aterrizarlo o cómo empezar a trabajar, ¿no? Cuéntanos un poquito más del inicio de esta gran pieza. Ok, pues a ver, el recetario, para los que no lo saben, es un proyecto colaborativo con las rastreadoras del fuerte, perdón, que es un grupo de mujeres que buscan a sus desaparecidos en Los Mochis, Sinaloa. Ahora cuento cómo llegamos al formato, pero la idea o el formato final, por lo menos, es un recetario, tal cual, con sus recetas, y cada receta es la receta preferida de uno de los desaparecidos de las rastreadoras, que ellas les cocinaban, ¿no? Cuando estaban. Entonces, la verdad es que yo llevo trabajando sobre desaparición forzada muchos años. De hecho, si hago memoria, mi tesis, bueno, mi pretesis y demás en la facultad fue sobre la representación de los desaparecidos. Eso para empezar. Entonces, bueno, como que es un tema que tengo desde hace mucho tiempo. Estuve trabajando bueno, me acerqué a diferentes equipos forenses, al equipo forense argentino, al equipo colombiano, estuve con las señoras de Atacama en Chile, que también buscaron a sus desaparecidos en el desierto de Atacama durante, no sé, 20 años. Me acerqué al equipo forense de Guatemala, más bien como intentando entender qué vinculaban, bueno, cómo se vinculaban entre ellos, ¿no? Frente a una cuestión que es la desaparición forzada, que si bien en Argentina es en los años 70, digamos, y en México evidentemente es actual, al final es sí, como reduciendo, estamos frente a una metodología del terror. Poco importa el tiempo, poco importa la localización, poco importa el momento, es una metodología. Entonces, digamos que yo vengo de esa reflexión desde hace tiempo y conocí al equipo forense mexicano, muy lindas, y de ahí conocí a las rastreadoras del fuerte y empecé a trabajar con ellas más mano a mano, entonces estuve yendo mucho. Yo en principio vengo de la fotografía documental, entonces pues hice un primer viaje,
hice unas fotos, pues sí, documentales, ¿no? De un seguimiento de lo que es ir a rastrear, lo que ellas llaman rastrear, ¿no? Que es al final buscar fosas, haciendo entrevistas personales con cada una, pues al fin y al cabo como el trabajo esperado de periodista, documentalista, etc. Y tuve ese primer viaje, me regresé al DF, tenía material, tampoco sabía muy bien qué hacer con ese material. Y de ahí empezó a haber muchos viajes. Yo las conocí en el 2016 o 2017, ahora tengo una duda. Pero bueno, entonces empecé a ir como muy seguido, cuando podía. Seguía haciendo como mucho registro, a la vez como entendiendo también cómo funcionaban ellas, es decir, cómo trabajan ellas, y a la vez pues conociéndonos mucho más, ¿no? Entonces creando también relaciones mucho más personales, con algunas más, con algunas menos, bueno, normal. Y con tremendo, porque me daba la sensación que estas narrativas que son, bueno, son temas muy complejos, con muchas capas, pero más allá de todo eso son muy duros, ¿no? Pues sí, puedes sacar una nota en un periódico y está chido, pero ¿quién lee el periódico? ¿No? Puedes hacer una exposición en, en el centro de la imagen, que de hecho me ocurrió en medio de todo este proceso, y también es como, bueno, ¿y quién se desplaza al centro de la imagen? ¿Qué público es? Y ahí a mí me empezó a darme como un poco entre bajón y mucha autocrítica y mucha crítica al mundo fotográfico y al mundo de la prensa en general. Claro, si estamos en un país donde hay más de 80.000 desaparecidos, entonces esto no es un problema local, ni es un problema que no nos concierne. Entonces creo que de ahí venía un poco como mi tristeza, ¿no? De decir, yo estoy convencida de que esto nos concierne a todos y todas, eh, y de qué manera, con mis herramientas, eh, se pueden atravesar muros, ¿no? Y círculos, digamos. Entonces, ese fue realmente el primer motor como para empezar a pensar en cambiar, no en cambiar el formato, sino más bien en pensar, en empezar a pensar en un formato. De decir, bueno, pues ya llevo 4 años yendo, 3 años yendo, eh, esto no se va a solucionar mañana. Eh, ¿Y qué podemos hacer nosotros y nosotras, ¿no? Como comunicadores. Y sí creo que tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? De pensar muy bien a dónde van esas imágenes y de pensar muy bien a dónde quieren que vayan, ¿no? Y ahí me puse como, supongo, un poco romántica, pero también en esa cuestión de, no, es que hay que convocar, hay que encontrar un formato que convoque no solo al mundo fotográfico, eh, sino que lo desplace, ¿no? Y pues ahí yo seguía viajando, seguí yendo, dejé de hacer fotos durante un buen rato, de hecho, en todas estas reflexiones, pero igualmente seguí yendo y pues yo qué sé, las apoyaba con fotos que ellas necesitaban o proyecciones o otro tipo de... Y a la vez, perdón, se me había olvidado esto, también estaba la cuestión de pensar o proponer un formato que pudiese ser lo más colaborativo posible. Y eso viene de una cuestión y creo que ahí pues todas y todos tenemos referencias, eh, que ha sido la imagen del fotógrafo durante mucho tiempo, ¿no? Y del fotógrafo, sobre todo hombre, blanco, etcétera, pero que también va a un espacio, que hace unas fotos, se las lleva, las publica, y tal vez son tremendas fotos, quiero decir, pero no queda nada en la comunidad, o entonces, ¿dónde está el vínculo con la comunidad
con la que has estado trabajando, bueno, todo ese tipo de manejos. Y también yo me di cuenta que las preguntas que yo les hice en ese primer viaje, de cuéntame X, ¿no? Pues al final son siempre las mismas preguntas las que hacemos. Entonces, si siempre hacemos las mismas preguntas, siempre vamos a tener las mismas respuestas, creo yo. Entonces, sí, estaba esa cuestión de lo colaborativo, de decir, bueno, yo no quiero, y lo hablé con ellas, ¿no? De decir, no sé qué quiero hacer, pero me gustaría empezar a pensar colaborativamente con ustedes, y no quiero hacerte una foto a la ventana con la cara triste, ¿no? Sí, no me apetece, no me interesa, no le quiero entrar por ahí. También, y lo mismo, esto es muy personal, yo no sé, podemos entrar a debate después, pero a mí me pasa que cuando leo las noticias y demás, si me provoca tristeza, no me provoca acción, solo me provoca tristeza. Eh, y creo que el punto con temas sociales es provocar la acción. Entonces, no quería entrar en una narrativa justo de la tristeza como único sustento, ¿no? O del drama, porque digo, los colectivos de búsqueda son tremendos. Quiero decir, y voy a hablar en femenino porque son mayoritariamente mujeres, pero son unas tipas, son, no sé, se especializan de repente en algo que nadie debería especializarse, saben leer un territorio, saben cuándo una tierra se ha movido, saben reconocer un hueso, saben reconocer qué parte del cuerpo, cuánto tiempo llevan, no tienen ningún tipo de apoyo, van solas porque han decidido que eso era lo más importante. Y porque de repente la vida les da el vuelco cuando le desaparecen a su hijo, a su esposo, a su hermano, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo muchísima admiración, realmente muchísima admiración en cuanto a que, pues me parece que sí, que son ejemplo, vamos. Entonces, en esos diálogos, pues yo empecé a pensar en decir, ok, pues entonces, ¿cuál puede ser un formato colaborativo donde yo no esté dirigiendo desde la fotografía la acción de ellas, etcétera? Y sí es verdad que cuando voy para allá, pues me quedo mucho en sus casas, ¿no? Entonces también cuando vives el día a día o el cotidiano aparecen otras narrativas, que no es solo eh, la fecha de desaparición de Roberto, sino que te hablan de Roberto pues cuando estaba en esa casa, cuando tenía, que decir, aparece otra corporalidad de la persona, que a veces en la desaparición pasa que la narrativa empieza mucho cuando la persona desaparece y se olvida que antes también existía, ¿no? No empieza a existir cuando desaparece o cuando lo desaparecen más bien, sino que... Entonces, bueno, en esos espacios de las casas, de compartir la mesa, de hablar de sus hijos, de sus esposos, desde una cosa muy liviana, porque de repente aparecía esa cosa del cotidiano. eh, y pues por ahí como que le fui buscando y entonces pues, les pregunté, les dije, oye, ¿cómo ven si armamos un recetario? Vosotras ponéis las recetas y yo hago las fotos. Y las recetas preferidas de sus tesoros, porque ellas hablan en términos de tesoros, ¿no? Para hablar de sus desaparecidos. Bueno, pues ¿por qué no? A papá. Y entonces hice un viaje para hacer una prueba de decir, bueno, está todo bien, es decir, la idea, el acuerdo entre nosotras, pero bueno, a veces hay ideas que no funcionan una vez que las pones en práctica, que eso también pasa.
Entonces me fui con Manky, con Fina, con algunas con las que tengo un trato más cercano. Y les dije, bueno, pues hoy hacemos unos días de prueba, lo bajo, las edito y veo si esto sí tiene como jale o no. Y ya. Y entonces lo hicimos así, les enseñé el resultado, les gustó, a mí también. Y dije, pues listo, vámonos con esto. Entonces después, son muchas en las rastreadoras del fuerte, entonces hubo una invitación a que la que quisiera participase. No hubo ningún tipo de selección de quién sí, quién no. De hecho, por eso en el libro, digamos, hay recetas repetidas, repetidas en el sentido de que hay 2 ceviches, por ejemplo, hay 2 recetas para Roberto porque su mamá quería participar y su hermana también. Entonces había más bien una cosa de abrir a quien quisiera. Después hay mujeres que en un inicio dijeron que sí, después como que se retractaron porque ya no les apetecía, otras que dijeron que no y después que sí. Bueno, también todo como esos manejos de lo sensible, porque pues, es mucha generosidad por parte de ellas, es mucha generosidad ponerse detrás del fogón a cocinar un platillo que ninguna había vuelto a cocinar desde la desaparición de su desaparecido. Entonces, ese proceso que eso yo, fíjate, no lo había visto venir. Si bien vengo trabajando con este tema desde hace muchos años, era de repente el poder de vocación del acto de cocinar para alguien que no está, que sabes que no va a volver, compartirlo con otra persona, que en este caso era yo, como ese acto ¿no? de volver a evocar o a convocar y a la vez compartirlo. Eso fue muy fuerte y digamos que el libro es el testigo de eso, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? De esa experiencia. Entonces, después pasó algo bonito cuando ya salió el libro. Es que hay personas que han comprado el libro. Bueno, primero, han comprado el libro mayoritariamente mujeres, que eso también es muy sorprendente. Y han comprado el libro muchas personas que no están vinculadas al mundo de la foto, que no están vinculadas al mundo de la desaparición forzada, que no están vinculadas, ¿no? Como que eso sí era una apuesta desde el inicio, de cómo se puede invitar a personas que no están sensibilizadas a esta temática a que puedan ser parte. Entonces hay muchas personas que compraron el libro y no solo lo compraron, sino que cocinaron la receta, nos mandaron fotos de la receta cocinada, sabiendo que estaban cocinando para Jean Paul o para quien fuese la receta, vamos. Y eso de repente fue muy bonito porque sí, bueno, yo sí creo, ¿no? Que de repente ahí se crea un vínculo. Y, y eso ha sido muy grato digo, para mí, para ellas, como también de recibir mucho, pues muchas ganas, ¿no? Al frente de decir, bueno, pues desde acá, o voy a hacer esto que es entre un acto mágico, no, lo que sea, ¿no? Como hay una señora que cocinó un platillo y no sé ni cómo lo hizo porque creo que vive en Estocolmo, entonces no sé qué ingredientes habrá allá, pero bueno, se la armó y sacó un platillo de bistec. Entonces, pues creo que ahí es como donde también la propuesta o el libro, el camino del libro eh, eh, va más allá de la fotografía, ¿no? O la fotografía al final no es lo más importante. Súper.
digo, teniendo ya el libro físico en la mano como lo tengo yo ahorita, digo, hablábamos antes de que iniciara la transmisión, ¿no? De esa sensación que te da, ¿no? En la primera ojeada lo ves y dices, son recetas, ¿no? Pero a la hora de que lees los textos, ves las primeras fotografías de los paisajes que tienes, vas entendiendo el contexto y cambias radicalmente la concepción del libro, ¿no? O sea, si bien hablas del dolor, pero no lo reflejas, ¿no? Como nos decías ahorita al principio, ¿no? Que no querías la Ujú. foto de la persona hacia la ventana, pero sin embargo nos estás hablando de ese dolor y de esa ausencia del personaje, ¿no? En este caso. Y interesante que me cautivó y me atrapó muchísimo fue que hay recetas como muy elaboradas y hay recetas bastante básicas que son como unas tortillas de harina, ¿no? O sea, siento que captura un poco la esencia de la persona que ya no está, de la simplicidad de la vida diaria, ¿no? De simplemente a mí me gustaban mis tortillas de harina que me preparaba mi mamá y era eso, ¿no? Entonces, creo que el reflejo Sí, es correcto. y que todos y todas tenemos eso, ¿no? Como Es, yo me acuerdo que a mí sí me hizo pensar cuál era mi platillo preferido o de la infancia, o esa cosa que de repente te lleva a un sitio que tiene que ver con, sí, con el hogar en un sentido de, pues la mamá, un sitio de seguridad, ¿no? Capaz. Y yo me acuerdo que uno de mis platillos así como eh, son sardinas de lata y huevo cocido, todo aplastadito. Que no es que sea evidentemente la gran cocina, pero así como de apapacho, ese sería el platillo. Entonces, creo que también ahí pasa algo, es que creo que eh, todas nos podemos reconocer ahí. Y no hace falta que te hayan desaparecido a alguien, no hace falta eh, que hayas pasado por esa experiencia, no hace falta ni que tengas interés en eso, inclusive. Eh, y ahí se puede crear tal vez una horizontalidad o un espejo que pueda permitir hablarse más frente a frente. sí, claro, y creo yo que el reflejo del mexicano y la cocina y el sentimiento de amor, familia, está introducido en eso, ¿no? La cocina, el platillo. Digo, vemos las ofrendas mexicanas que realmente lo mayor que tienen son platillos, ¿no? Para la gente que ya no está. Entonces, este libro evoca toda esa sensación y todo ese aspecto de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Pues a Sara, digo, Luis, ¿tienes algo que agregar? Muchas gracias, no, creo que el tema en específico es sorprendente. Yo no conocía el proyecto, pero encontrar justo ese vínculo que decías perfecto de tanto la comida como las personas que están no involucradas en la foto ni en el medio, como en esta parte de los desaparecidos, creo que los vínculos que nos relatas están súper bien identificados, Sara. Muchas gracias por este proyecto. Nada, muchas gracias a ustedes. No, te agradecemos en serio y pues te agradecemos esa parte que a veces no sabemos de los libros o de este proceso, ¿no? ¿Cómo nos contaste el inicio de esto que era lo importante, ¿no? Porque muchos chicos siempre es la pregunta, oiga, ¿cómo inicio a hablarnos de un proyecto en específico, ¿no? Y cómo también esas partes de frustración del proyecto, de que dejas de hacer foto un rato, pero Ah, sigues sí. inmersa en el proyecto y como hay proyectos que pueden durar añísimos, como hay proyectos que se resuelven en 6 meses, ¿no? Entonces, eso es la Sí, ventaja o de... a veces ocurre que dejas algo de lado y cuando te cae la ficha lo resuelves en 2 semanas. Pero igual Exacto. ese tiempo anterior han sido años. O, ¿no? Como con, con la vida atravesándose y con otras cosas. Y hay un momento donde, pues sí, va cayendo y ya, lo solucionas de una. Sí, creo que lo importante de la foto siempre será la constancia, ¿no? De tener sobre estos procesos. Digo, Sí, tenemos lapsos de que caemos en un poco de depresión, de que no nos salen las cosas como planeábamos,
pero sin embargo no dejarlas, ¿no? Tal vez dejarles un tiempo a que respiren, a que maduren y ya después volverlas a retomar. También es importante que uno va madurando durante ese mismo proceso y vas viendo el hilo que te va llevando, ¿no? A veces es solo o a veces es cuando lo presentas en algunas charlas o en algunas talleres. Sí, o en un escuchar a alguien o leer algo. A mí me hace pensar un poco en esta sensación que uno tiene cuando en la calle hueles un perfume que te recuerda a alguien y entonces conectas de repente esas dos cosas. Pues es algo así, como que de repente se conecta, ¿no? Y vuelve a aparecer. Sí, y la charla con otros fotógrafos, ¿no? Que es súper importante, creo yo, a la hora de estar presentando proyectos que te retroalimentan y te ayudan a ver el camino que a lo mejor no lo habías visualizado en un principio y si lo haces de esta manera y dices, ay, no lo había pensado, ¿no? O sea, como que estás tan inmerso y quieres terminarlo y quieres que salga algo súper espectacular que a veces se abre el camino hacia otra vertiente que uno nunca la ve y a lo mejor esa es la mejor opción, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues te Sí. agradecemos mucho, Sara, tu tiempo, el espacio y chicos, en serio, cómprenlo, ¿eh? Es una belleza de libro. Vale la pena tenerlo en el librero. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Rodrigo. Y pues ahí le seguimos. Muchas Gracias. gracias, Sara, un placer verte de nuevo y estamos en contacto. Y un abrazo a la Dale. distancia. Sí, un abrazo grande. Chao. Gracias, chicos. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.